Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Hola a todos, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta aquí en Equilibradamente después de esta pausa comercial. Y como les mencionaba antes, tenemos aquí el honor que nos acompañe Andrea Berríos, psicóloga de la Universidad Católica del Maule, especialista en manejo de trauma y miembro de la Asociación Chilena de Estrés Traumático, ACET. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, bien, contenta de participar en este espacio tan necesario, hablar de trauma. No, muchas gracias a ti también por aceptar nuestra invitación. Bueno, como partir un poco haciendo unas definiciones, más o menos si nos puedes contar un poco lo que es el trauma, que es y el estrés postraumático propiamente tal. Sí, perfecto. Bueno, primero te devuelvo la pregunta en general, ¿ya? Porque es súper importante que manejemos esto desde lo básico. ¿Qué entiendes tú por trauma, Andrés? Trauma, o sea, yo lo que entiendo por trauma es como una experiencia que pone en peligro tu vida, o generalmente son situaciones de alta tensión, y esto genera un impacto en el cual puede ser el estrés postraumático, pero ahí a otro punto. Exactamente. Ya, mira, el término trauma viene de la herida o de la lesión, golpe, ¿cierto? En medicina tiene que ver con los golpes. Sin embargo, en, en salud mental o el trauma psíquico se refiere no al evento mismo que provoca la herida en el fondo. El trauma es la herida, las consecuencias del daño sufrido, ¿ya? Em, y además se suma a esto el significado que cada persona asigna a ese evento potencialmente traumático. Vamos a hablar de eventos potencialmente traumáticos. Estos son situaciones que podrían provocar trauma. Por ejemplo, terremoto 2010, pandemia, la guerra en Ucrania, un choque. eh, Hay un montón de eventos que son traumáticos y tenemos principalmente dos tipos de eventos potencialmente traumáticos. Los que son la T grande o los eventos que todos decimos, oh, sí, eso es trauma, evidentemente eso es traumático, ¿cachai? Un incendio, cuando se te quema la casa, la dictadura en Chile, ¿ya? Eh, Trauma político, social, cultural, básicamente. Y tenemos las T pequeñas, ¿ya? O los traumas pequeños, que este es un concepto relativamente nuevo que antes no era considerado, de hecho no aparece siquiera en todos los manuales diagnósticos. Es nuevito, nuevito. 2015 para acá se empezó a hablar, que son las T pequeñas. Las T pequeñas son aquellos eventos que ocurren varias veces en la vida, que tú no dices como, oh, esto es un trauma y me quebró la vida, eso es T grande. T pequeña serían distintos eventos que te van ocurriendo en la vida que son traumáticos y acumulativos, ¿ya? Por ejemplo, estar sometido a abuso sexual infantil durante mucho tiempo o durante varias ocasiones, eso sería T pequeño, tanto que llega a convertirse en una situación contextual, tú vives en ese contexto traumático. Y hablamos en psicología de algo llamado trauma complejo, ¿ya? Las T pequeñas constituirían trauma complejo. Pero cuando, a ver, la primera vez que yo escuché trauma complejo, pensé que era difícil de abordar. Era así como, oh, un trauma muy complejo, muy difícil. Y la verdad es que se refiere a otra cosa, se refiere a un enjambre de traumas, a mucho tiempo viviendo trauma. Violencia intrafamiliar, por ejemplo. Una infancia, un niño o niña que sufre violencia intrafamiliar y termina normalizando los roles desde la violencia, ¿cierto?, de ambos padres. Eso es trauma complejo de tener consecuencias en la adultez, ¿ya? Eso para empezar. Ahora, tú me preguntaste por estrés postraumático. Eso es otra cosa, ¿ya? El estrés postraumático son los síntomas o el listado de síntomas como trastorno que aparece después de haber sufrido un evento traumático,
¿ya? Puede ser el trauma complejo también, el trauma complejo igual hay estrés postraumático, pero tiene criterios diagnósticos súper claros. Eh, Incluye pesadillas, flashbacks. ¿Qué son los flashbacks? Los flashbacks son el sentir que de repente estás en X situación y te baja el momento del evento traumático, ¿ya? No es voluntario, mente se remonta a ese momento. Por eso las personas que llegan a consultar muchas veces por trauma o por estrés postraumático sienten y me han dicho que están como en banda o en el mismo momento, que lo reviven una y otra vez, que hay cuestiones contextuales que ocurren a su alrededor que le recuerdan el evento traumático, ¿ya? No sé si tienes alguna pregunta hasta ahí. No, súper, todo bien, te estaba escuchando para que pudieras continuar. Es re interesante. A mí de verdad que cuando tú me invitaste, yo dije, voy porque esto es apasionante y se te vela una cortina, ¿cachai? De lo normalizado que está lo traumático y lo poco que se habla. Porque hay como esta cuestión popular del trauma como mal nombrado, ¿no? Como cuando las personas dicen, oye, soy bipolar, bipolar porque cambio de estado de ánimo. Y esto tiene una complejidad muy profunda, ¿ya? Y bueno, lo otro que es importante mencionar es que todo ser humano es vulnerable de trauma. Tú, yo, tus profesores, el presidente, todos podemos sufrir trauma. Podemos sufrir el trauma directo o incluso una victimización secundaria o un trauma eh, vicario como por observación, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó que cuando empezaron a aparecer todas estas noticias de la guerra en Ucrania, empezó a haber como una especie de histeria colectiva en Chile, los medios mostraban mucho el tema y yo pensé que venía la Tercera Guerra Mundial y reduje mi interacción en redes sociales porque me empecé a angustiar y me causaba ansiedad cada vez que yo veía algo así, ya veía que venían los, ¿cachai? Entonces, ese es un síntoma, el andar nervioso también es otro síntoma de trastorno de estrés postraumático. Entonces yo me di cuenta que andaba nerviosa, que estaba con insomnio, para nombrar los síntomas de eh, pesadillas, insomnio, el estar nervioso, nerviosa, son síntomas que uno puede sentir en el momento en que vive algún evento traumático o es testigo de algún evento potencialmente traumático o traumático, ¿ya? Pero el criterio diagnóstico dice que estos síntomas debiesen durar alrededor de 6 meses como máximo. De hecho, rara vez duran 6 meses, ¿ya? La mayor parte del tiempo, un par de semanas, un par de meses, y esos síntomas van decreciendo. No obstante, de repente sobrepasan los 6 meses y esto tiene otros efectos. Te voy a hablar de un estudio que es de Chan en Singapur del año 2003. No está muy actualizado, pero me sirve para graficar. Se hizo un estudio en un hospital con 3.000 personas que habían sufrido accidentes de tránsito. Y de esas 3.000 personas, 1.500 presentaron síntomas de estrés postraumático. Ya uno dice, vale, normal, manejable, ¿cachai? Hay que aterrizar a esas personas, traerlas a reconocer que ya no están en peligro y hay un montón de estrategias psicoterapéuticas que se pueden realizar. Pero la otra mitad de los 3.000, la otra mitad no presentó estrés postraumático. ¿Qué presentó? Ansiedad y depresión, ¿ya? Entonces, si tú te vas a la base de diagnósticos clínicos como ansiedad y depresión, puedes encontrar eventos traumáticos, eventos adversos, de grande, de chica, ¿ya? Considerar también que los psicólogos siempre revisamos la infancia de las personas, porque en la infancia es cuando tenemos más riesgo de sufrir eventos traumáticos o potencialmente traumáticos y no poder abordarlos. ¿Por qué? Porque para que un evento potencialmente traumático se convierta en trauma y genere daño, deben cumplirse tres condiciones. Primero, que sea estresante, como decías tú, que tú sientas que tu vida está en riesgo, ¿ya? Ya sea por amenaza o por un riesgo real, no importa. Que se activen tus mecanismos de defensa neurobiológicos, basta. Imaginario o real o una amenaza,
traumático igual. Por eso yo te decía, cuando había esto de Ucrania, mi cuerpo empezó a reaccionar, ¿cachai? De ser un aviso, una alerta. En segundo lugar, no tener los recursos afectivos o cognitivos para enfrentar la situación. ¿Cachai? Para decir, no, ¿sabes qué? Yo me opongo a esto, yo me defiendo, yo me cuido. Un abuso sexual infantil, por ejemplo. Tener los recursos para defenderte. Es mucho más difícil en la infancia defenderse que cuando eres adulto y quizás sabes lo que está pasando. Y la tercera condición es tener los recursos, o sea, sentirse incapaz o no tener los recursos cognitivos para hacerle frente a esta situación, el no poder procesar, ¿ya? Hay un ejemplo que yo siempre le pongo a mis pacientes igual, y es de una escultura que está a la orilla del mar, ¿ya? Y es un hombre que está mirándose un agujero en el pecho. Entonces, en la escultura aparece el hombre mirando su agujero en el pecho. Este hombre había sufrido un evento traumático, la escultura en honor a su historia, pero yo lo resignifiqué en términos de que esta persona, este adulto, está mirando su herida en el pecho y a la vez que está mirando su herida, no está mirando su entorno. Y si tiene hijos, ponte tú, no está cuidando a esos niños o niñas. Y en esta etapa de vulnerabilidad están en mayor riesgo de sufrir eventos traumáticos. Hay un montón de estudios que señalan que muchas veces los hijos de mujeres que han sufrido abuso sexual sufren también abuso sexual. Es una tasa alta, era alrededor del 40% de los hijos de mujeres que han sido abusadas sufrían abuso. Y yo hacía el cruce y le hacía esa misma atribución. En la medida en que tú no has sanado tu trauma o tus traumas o los has arrastrado como mecanismo de defensa natural del ser humano, eh, se repiten. No los ves, no los dimensionas, los normalizas incluso. Por ejemplo, entre chicas, por eso en trauma complejo. ¿Ya? Andrea, te quería hacer una Ujú. consulta, ya que igual estábamos mencionando un poco de cantidad en relación a lo que se repetía un poco, que tú mencionaste en parte en base a lo que es el abuso. Quería preguntarte si tú sabías un poco en Chile si esto del trauma, cuánto las cifras son altas o en estrés postraumático, es algo prevalente en nuestro país, muy importante, o sea, quizá incluso comparándolo con otros países, por así decirlo. Totalmente, totalmente. O sea, acá no hay estudios a nivel nacional, ya hacemos los estudios en base a eventos traumáticos que pueden haber afectado a muchas personas, ¿ya? Y hay instituciones como universitarias, por ejemplo, la Universidad de Talca, donde son bastante pioneros en datos estadísticos acerca del trauma, pero en abordajes, por ejemplo, en términos de la pandemia, terremoto, desde ahí se han sacado esos datos estadísticos también como para acumularlos. Sin embargo, hay que considerar que Chile es un país, como te decía antes, traumatizado, una cultura y una sociedad políticamente traumatizada. Tenemos el evento traumático de la dictadura y la negación o el silenciamiento histórico que ha habido en relación a eso también arrastra mucho dolor. Eh, Tenemos una alta prevalencia de trauma y sobre todo muy complejo o muy difícil abordarlo, ya que no se habla de esto en las instituciones de formación, ¿ya? Esto que yo te estoy contando ahora lo aprendí después. En la universidad la pincelada era em, trastorno de estrés postraumático, ¿cierto? Los manuales diagnósticos, pero nada de cómo abordarlo ni cómo tratarlo. O cómo tratar, por ejemplo, lo que es un abuso sexual. Ya cómo atender a una persona que llega con estrés postraumático por abuso sexual o por trauma complejo. El trauma complejo ni se tocaba. Yo no sé si en tu formación alcanzaron a hablar de trauma psíquico, porque igual tú estás actualizado. Sí, parcialmente, bueno, mencionábamos más lo que es estrés postraumático, era lo que más se mencionaba en relación a lo que es como patología asociado a lo que es trauma. Eso era lo que estaba más abocado. Mm. Sí, es que si tú lo consideras, por ejemplo, todos los trastornos ansiosos, yo de verdad que digo todos, incluso los trastornos ansiosos relacionados con consumo de sustancias, están asociados a eventos traumáticos.
son un síntoma en el fondo o una consecuencia de un evento potencialmente traumático. Mira, consecuencias del trauma tenemos todo lo que es trastornos adaptativos, todas las ansiedades, ¿cierto? Este paraguas de los trastornos ansiosos que tienen abajo el mutismo selectivo, la ansiedad por separación o todos los trastornos ansiosos vinculares, las fobias, todo tipo de fobias son traumáticas o vienen desde una base traumática. La ansiedad social, evidentemente, cada vez que llega una persona a la consulta eh, con sintomatología de ansiedad de cualquier tipo, sobre todo ansiedad social, de inmediato uno se mete a buscar aquellos eventos traumáticos que pueden haber gatillado en algún minuto este trastorno. Yo Em, quería hacerte una pregunta antes como seguir avanzando en este punto, volver a lo que es estrés postraumático. Quería preguntarte, porque nos dijiste una serie de síntomas que posterior a 6 meses de ocurrido el trauma ya deberían ceder. Y si estos síntomas continúan, podríamos hablar ya del estrés postraumático, ¿cierto? Aló. no, no, aló, se había pegado un poquito. Te Ah, digo perdón. que O ya estará, oye, ¿qué estaríamos hablando ya posterior a eso? Esa era la pregunta. trauma, directamente de trauma, ¿ya? Y aparecen, como te digo, esta otra gama de trastornos, depresión, ansiedad, eh, trastornos obsesivos compulsivos, fobias, trastornos de ansiedad generalizada, ataques de pánico. Entonces, eh, se tiene la creencia de que de repente es más complicado desde el punto de vista de la salud mental que un trastorno ansioso. Sin embargo, y que, o sea, es como muy sabido en Chile, o sea, yo lo veo, lo viví en la universidad, cuando fui docente también, muchos trastornos de ansiedad, muchas personas sufriendo ansiedad y muy normalizado. No, no es normal la ansiedad, ¿ya? No es normativo vivir con un trastorno ansioso. Hay que atenderlo, ¿ya? Eh, y como te digo, todos estos trastornos ansiosos tienen la base de algún evento traumático. Te voy a poner un ejemplo como eh, mira, un ejemplo común y que puede ser como extrapolado. Ejemplo, una niña de 8 años va caminando, ¿cierto?, al colegio, va solita por una calle que queda cerca de su casa y ella pasaba siempre por ahí y de repente en una de las casas había una reja abierta y sale un tremendo perro. Se le tira encima, le muerde la pierna con destrucción de tejido, ¿cierto? Y resulta que esa niña va a requerir injertos. El perro además no tenía las vacunas contra la rabia, entonces tiene que iniciar todo este sistema, ¿cierto?, de vacunación. Eh, y además estaba sola, nadie la socorría. Pasó harto rato hasta que un señor que va pasando la toma, se la quita al perro y la acompaña a su casa y la lleva donde su mamá y su mamá la lleva a médico, etc. Ya. Eh, avanzamos en el tiempo, esta paciente llega a mi consulta y me dice, ¿sabes qué, Andrea? Yo vengo porque cada vez que paso por fuera del hospital, vomito y siento que me voy a morir o que me voy a desmayar, me tiemblan las rodillas. Yo digo, ¿y qué pasó en el hospital? O empiezo a buscar cuáles son los gatillantes ahí, ¿cachai? Y me dice, no, es que nunca me han gustado los hospitales, no me gusta el olor a hospital, ¿ya? No me gusta la bata que usan los médicos. Ya, seguimos buscando. ¿Y qué habrá pasado? ¿Qué relación has tenido tú con los hospitales? Justo una vez me operaron de no sé qué cosa, ya. En otra ocasión me mordió un perro, ya le digo yo. Y empiezan a salir unos inputs en el fondo o ingresos de información sensorial como olores, imágenes, sensaciones corporales, etcétera, que nos van avisando que algo hay, ¿ya? Entonces, al tirar de este hilito traumático, vamos descubriendo la constelación traumática, que es todo aquello relacionado con un evento traumático original que mutó en el tiempo. Ella llegó a la consulta, como te decía, y me dice, mira, a mí me dan crisis de pánico en el fondo con vómitos, mareos, náuseas, desmayo cada vez que paso por afuera de un centro de salud, incluso.
hasta que llegamos a este evento, a esta situación. También entre medio me menciona que le teme a los perros o a todo animal peludo, ¿cierto? Eh, que incluso no le gustan los jazmines, por ejemplo. Digo, ¿por qué no le gustan los jazmines? Me mareo cada vez que siento el olor a jazmín, que son estos arbolitos. Y haciendo memoria, cuando uno se mete a escudriñar en los eventos traumáticos, porque los eventos traumáticos no son traumáticos o no se convierten en trauma hasta que alguien no les pone el nombre, ¿cachai? Entonces hay que ir a buscarlos. Em, y llegamos a este día, a esa situación que está llena de disparadores. Disparador, estar sola en la calle. Ah, y me dice, por ejemplo, yo ya no paso por esa calle porque me provocaba mucho miedo cuando era niña, porque ahí me mordió el perro. Eh, confío en los extraños de repente, le cuento las cosas a gente de afuera más que contárselas a mi mamá porque mi mamá no estuvo. Entonces se van marcando improntas traumáticas a partir de un evento. Yo siempre digo que el trauma en sí es como un agujero negro, ¿ya? Ocurre el evento potencialmente traumático, genera daño, genera trauma, y alrededor empiezan a circundar un montón de inputs o de ingresos de información. En este caso, el olor a jazmín, los perros, esa calle, el hospital, las agujas, los médicos, ¿cachai? Y todo eso va generando síntomas. Entonces la paciente no llega con estrés postraumático a consultar, ¿cachai? Llega con trastorno de ansiedad. Si hay trastorno de ansiedad, yo lo primero que recomiendo es escudriñar en un posible trauma en la infancia, o sea, somos más vulnerables al trauma antes de los 15 años, ¿ya? De todas maneras hay que hacer ese recorrido en terapia. Eh, y Este corrido que tú mencionas es como de más o menos la mayor parte de la infancia, me imagino, ¿cierto? sí, Hasta los totalmente, 15 años. Hoy, sí. Andrea, queríamos hacer una pequeña pausa comercial, así que a la vuelta seguimos conversando sobre específicamente esta línea de tiempo en relación al trauma. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com.